Bienvenidos a la quinta y última entrega de la serie Entre la butaca y el pizarrón sobre los usos didácticos del cine. En esta ocasión hablaremos con el productor y profesor de cine Roberto Fiesco, maestro de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, especialista en producción cinematográfica. Y le dedicaremos espacio de tiempo a presentarte una metodología muy sencilla para que puedas aplicar el uso del cine en tus clases, que consiste en dedicarle un tiempo previo a la documentación, un tiempo a realizar actividades con otros materiales, no solo cinematográficas, un tiempo para el visionado y un tiempo para actividades posteriores de puesta en común, de análisis, de apreciación y de conectar los contenidos de la película, sea de ficción o sea de documental, con los objetivos de aprendizaje de tu asignatura. Así que acompáñame porque tanto esta parte como la entrevista con el maestro Roberto Fiesco van a ser muy interesantes y con esta ya nos despedimos. Hola y bienvenido nuevamente a este programa de la butaca al pizarrón, el uso didáctico del cine. Hoy tenemos a un invitado de lujo que es docente de cine en la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico y un cineasta y productor mexicano. Roberto Fiesco, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí para hablar de tu etapa como cineasta, pero también como docente de cine. Pero ¿por qué no volvemos un poquito más atrás y nos explicas cómo fue tu etapa de estudiante de cine y cómo se da ese salto de ser estudiante a ser maestro de cine? Querido Mario, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es muy emocionante hablar de lo que ahora es la ENAC y que en mis tiempos era precisamente el CUEC, ¿no? Cuando yo entro al CUEC, yo hice examen cuando tenía 17 años, es decir, era alguien muy joven en ese momento, acababa de salir prácticamente de la preparatoria. Y la verdad es que la experiencia del CUEC fue una experiencia que hoy diría que fue una experiencia muy difícil y traumática para mí, ¿no? El CUEC es una escuela de una exigencia muy alta, y yo paralelamente estudiando en el CUEC estudiaba en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Entonces de 9 a 3 iba al CUEC y de 4 a 10 iba a la Escuela de Teatro a estudiar teatro, pues, ¿no? Entonces, digamos que yo sentía que más mi casa estaba en el lado del teatro, y las paradojas de la vida de pronto también me llevaron finalmente a hacer que mi campo profesional específico de trabajo fuera el cine y el audiovisual en general. Entonces, esa etapa del CUEC era una etapa quizás muy rígida, quizás muy represiva en general, ¿no? Los directores en ese momento que a mí me tocaron en la escuela implantaron un método, digamos, muy tradicional de enseñanza, muy eficaz en algunos sentidos, pero a la vez también como enormemente represor si uno no seguía lo que se consideraban reglas, digamos, sobre todo para la realización, lo cual en este caso es muy complicado porque si estamos hablando de un campo artístico, ese nivel de represión que era tan alto, de pronto también yo lo pensé ya pasados los años como en una suerte de prueba de resistencia, ¿no? Es decir, si en una evaluación tú no salías prácticamente llorando después de que vieran tu ejercicio y le hicieran pedazos, era un poco como lo que ellos buscaban en general, como en ese momento. Y uno sabía si resistía o no. Te puedo decir que en mi generación, que éramos 20 personas en aquel momento, sobrevivimos 5 trabajando en el cine, ¿no? Es decir, hay 15 que desertaron completamente de la carrera y que decidieron que ese no iba a ser su campo de trabajo, y ni siquiera terminaron muchos de ellos, en ese momento la carrera. Entonces, digamos que sí era un momento muy difícil, y era un momento además, sobre todo, muy difícil profesionalmente, porque no había la posibilidad de insertarse en un campo de trabajo real, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, donde integrarse a la industria cinematográfica era prácticamente imposible, y donde además, pues digamos, el campo de trabajo era enormemente limitado, ¿no? Hay años en esa época en donde se producían 11, 12 películas al año, cuando hoy se producen, pues bueno, más de 180. Entonces, digamos que sí ha cambiado exponencialmente, digamos, tanto el campo de trabajo como la posibilidad de insertarse profesionalmente a él. Entonces, sí tengo un recuerdo, digamos, no muy afortunado en general, pero a la vez sí de enorme gratitud de saber que gracias a haber estado en ese momento en la escuela y a esa rigidez y a ese rigor también en algún sentido en cuanto a la educación, pues bueno, pude formarme como profesional y hoy sigo trabajando en el campo, ¿no?
Y el salto que diste para ser maestro de la ENAC, ¿cómo fue tu llegada a esta escuela como docente y cómo te consideras como docente de cine? Pues mira, pasaron muchos años en realidad. Yo egresé de la escuela en el año 95 y durante 7 años no volví a poner un pie en el CUEC. Así tal cual había sido mi experiencia tan terrible y que consideraba que todo había sido como un poco un desastre en general en la escuela, y yo empecé a buscarme la vida en el cine como en esos años. Y cuando volví, que volví en 2003, regresé porque me invitaron a producir una de las películas que forman parte del programa de óperas primas de egresados del CUEC, que se llama El Mago, una película que dirige Jaime Aparicio, que también es profesor de la escuela. Y a partir de ese año, digamos, como que fue integrándome un poco a las actividades. Comencé más o menos de manera informal a dar clases de producción, es decir, informal me refiero a que no me pagaban, sino era un poco como de ven, ayúdanos, porque la materia de producción en el CUEC siempre fue una de las debilidades en la escuela. A mí me tocó como estudiante y también lo viví. Y después llega Armando Casas a dirigir en ese momento el CUEC, y él es el que me invita formalmente junto con otros maestros de producción. En ese momento pienso en Patricia Coronado, en Carlos Taibo, en Nancy Ventura, es decir, como un grupo de maestros para fortalecer de alguna manera como el área de producción, donde él era el profesor decano, y a partir de eso es que comienzo a integrarme ya de manera más formal hace 10 años a dar clases. La verdad es que fue muy excitante regresar de alguna manera a la docencia. Yo prácticamente desde que salí del CUEC me había dedicado a la docencia, pero sobre todo a materias que tenían que ver con el campo teatral, dirección de actores, puestas en escena, historia del teatro, es decir, como que había un montón de áreas en donde yo estaba mucho más familiarizado en ese momento para ser docente. Y cuando entro al CUEC, bueno, me dedico específicamente al campo de la producción, y como eso es mi trabajo profesional mayoritariamente, pues de alguna manera era tratar de vincular como la experiencia de la práctica a un cierto sistema, a una metodología, digamos, que si bien cada quien construye una metodología, yo trataba de introducir como una suerte de metodología y un orden para ir, digo, de alguna manera como abreviando pasos que uno tendría que llevar, sobre todo en la etapa de preproducción de una película, de un cortometraje, un documental, de lo que sea. Entonces, digamos que sí fue muy excitante, y hoy me puedo apreciar que de 10 años a la fecha, pues muchas de las personas a las que les he dado clases, pues son grandes profesionales hoy del medio, y eso hay una parte que me da como un montón de orgullo. Qué bueno. Veo que eres gran amante del teatro, faceta que desconocía hasta hoy de ti. Me da mucho gusto conocerlo, ¿no? Pero háblanos un poco, ¿qué nos podrías compartir acerca de tu cinefilia? ¿Cuáles son los directores o películas o corrientes cinematográficas que sientes que más te han marcado o que te hayan de algún modo influido, no solo como en tu formación de cineasta, sino también tal vez como persona, ¿no? El motivo de este programa es ver cómo el cine también sirve para educarnos y para formarnos. Entonces, en tu caso, ¿algún ejemplo que nos puedas compartir? Pues esa es una pregunta que siempre la respuesta va a sonar súper petulante. Eso es lo que siempre me da miedo de contestar una pregunta así. Soy un espectador que se formó viendo películas mexicanas, sobre todo en televisión. Mi acercamiento al cine, incluso cuando yo entré al CUEC, recuerdo que el área donde yo me sentía mucho más cómodo era en el cine mexicano, ¿no? Y era algo que prácticamente pues, se despreciaba muchísimo en aquel momento en la escuela, se sigue despreciando hasta el momento, pues, ¿no? Es decir, la historia del cine mexicano es una historia que en general el estudiante de cine, el cineasta profesional incluso en México, desconoce enormemente. Y yo sí me siento muy orgulloso también como de todo eso, de ser un espectador que desde los 10 años prendía la televisión y veía 3 o 4 películas al día, ¿no? Porque también ahí hay una historia emocional curiosa que tiene que ver con la cercanía con mi padre, y que él había sido un gran cinéfilo sin dedicarse para nada al cine ni nada. Era como un enorme cinéfilo que había visto montones de películas en las salas, y que cuando él llegaba de noche a casa podíamos compartir de alguna manera las películas que yo había visto, ¿no? Y él me decía, sí, claro, Joaquín Cordero hacía muchas películas de vaqueros, o Sarita Montiel, yo vi El último cuplé en el Cine Arcadia en 1957, es decir, como que había un montón de recuerdos que nos unían, pues, ¿no? Y eso hizo que, no solamente para fortalecer como la relación con mi padre, sino también por una pasión real, me entregué y me sigo entregando como sin reservas a ese cine mexicano. Claro, poco a poco vas descubriendo como una serie de autores en ese cine que son más interesantes que otros, pues, ¿no? Por supuesto, el Indio Fernández, Roberto Gabaldón, Ismael Rodríguez, Luis Buñuel mexicano, en fin, pues, ¿no? Digo, estos autores que pues cualquiera citaría
como en ese sentido, pues, ¿no? E internacionalmente, igual en la preparatoria, yo estudié en un CEDART, que son estas preparatorias que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y que tienen materias artísticas al lado de las materias académicas de cualquier preparatoria. Digamos que eso me llevó también como a otras experiencias cinematográficas interesantes, de perseguir películas de un cineclub a otro, de buscar la revista Tiempo Libre y de ver si en la FES Acatlán había en ese momento en la ENEP Acatlán había una película, y correr hasta ese cineclub que estaba a 2 horas de la prepa que está en Polanco, o la Universidad Obrera en el centro de la ciudad, o la Sala Fósforo, que fue mi casa durante muchísimos años en la Filmoteca de la UNAM, y que yo me iba de pinta a las 12 del día a ver películas y que proyectaban prácticamente solo para mí a veces. Entonces, digo, por supuesto que te empiezas a familiarizar con un montón de autores importantes, pero digamos, si trato de pensar qué hay en mi corazón y qué es lo que esos autores que podría ver una y otra vez las películas, sin duda tiene que ver con el cine no realista italiano, por ejemplo, ¿no? Y con lo que se deriva de ese cine. O sea, Visconti y Pasolini quizás son 2 de los cineastas que más admiro y que más he disfrutado en mi vida, o que me cambiaron de alguna manera en momentos muy importantes la vida, el ver, no sé, Teorema de Pasolini aquí en el CUC, en el centro, no en el CCU, sino en el CUC, este lugar de jesuitas que está por aquí cerca de Copilco, o de pronto, digo, grandes autores norteamericanos, Billy Wilder, por ejemplo, que me parece un autor fantástico de comedias, John Ford, en fin, es decir, soy muy de clásicos. O sea, si alguien me dice, bueno, habla de Bong Joon-ho o algo por el estilo, o de Shashank, pues no lo voy a hacer. O sea, no, quizás no es el cine con el que me siento más emparentado, ¿no? Digo, sí soy un tipo muy de clásicos y muy de vintage y muy de reencontrarse con esas películas en los años 30, 40, 50, con el cine silente, que también fue como en algún momento como enormemente importante para mí, pues, ¿no? Y soy más de esos gustos que de la modernidad. Si voy a un festival de cine y hay una retrospectiva, voy a ir a la retrospectiva, ¿no? O sea, no me voy a arriesgar con la nueva película taiwanesa o coreana, ¿no? Sino voy a ir a ver la película de 1952, porque seguro ahí va a haber algo que me va a recompensar muchísimo. Magnífico. Entonces, por tu respuesta me puedo dar cuenta que el cine ha sido para ti también vehículo de socialización con tu padre, ¿no? Un espacio de acercamiento con él, también es tu campo de desempeño profesional, pero el cine seguramente significa y es mucho más para ti. Danos un segundo, que vamos a ir a una pausa, y a continuación seguiremos hablando de estos temas con el cineasta Roberto Fiesco. Y ustedes, si tienen deseos de ponerse en contacto con el programa, usen el teléfono, las redes sociales o el correo electrónico, y atenderemos todas sus preguntas. El uso del cine en el aula permite a los alumnos y maestros una relación casi personal, permitiendo a ambos hacer reflexiones profundas sobre los diferentes aspectos relacionados con el tema a observar. La actividad permite también ir más allá de la investigación metodológica, abordar temas de mayor interés, y se obtiene así un rol de alumno más activo en el aprendizaje. Esta estrategia permite desarrollar un papel de equipo y también traspasar los conocimientos informativos sencillos, e involucra además formación en destrezas y actitudes. El cine permite motivar a los alumnos a la realización de su propia investigación e incorpora los conceptos sobre la información y su metodología, logrando una reflexión sobre algunos aspectos del quehacer científico. Fomenta el uso del pensamiento crítico y la forma de procesar la información. Así, el alumno aprende, comprende, practica y aplica la información previa adquirida. La estrategia del cine respeta el proceso de la construcción del conocimiento, otorga una forma de ver, de concebir, vivenciar y generar diálogos reflexivos, ampliando la concepción que los espectadores tienen en su vida. El cine ofrece la confrontación de la imagen con las experiencias vividas de las personas y la construcción, reconfiguración o consolidación de los sentidos y significados que son importantes en los aprendizajes de los alumnos.
Regresamos con el cineasta Roberto Fiesco, no sin antes recordarte que puedes ponerte en contacto con el programa por el teléfono, las redes sociales, el correo electrónico y atenderemos todas tus dudas, preguntas, comentarios y sugerencias. A continuación, Roberto, nos habíamos quedado reflexionando acerca de qué más es el cine para ti, además de este vehículo de socialización y de campo de desarrollo profesional. ¿Qué más te puede aportar el cine? Pues me parece que el cine es un montón de cosas, pues, ¿no? O sea, sin duda es como el entretenimiento más democrático que puede existir. Lo del mecanismo de socialización como que nunca lo había verbalizado como tú lo haces, que me parece súper interesante. Y pienso que, digamos, todos mis amigos o toda la gente con la que me relaciono tiene que ver con eso en realidad, ¿no? Digamos, la mayoría de la gente con la que no solamente trabajo, sino convivo cotidianamente, pues evidentemente tiene que ver con el cine, no solo por un asunto laboral, sino también por un asunto de gusto, pues, ¿no? Entonces, pienso también que el cine, además de ser un entretenimiento, pues, ¿no? Digo, es sin duda como un mecanismo de reflexión importantísimo en general, ¿no? Que puede abrir discusiones potentes o de alguna manera como enormemente difíciles, ¿no? Y que sin embargo el cine puede ser como ese vehículo también. O pienso también que el cine también es un mecanismo educativo, o sea, el cine puede significar como un montón de cosas en determinados momentos históricos, pues, ¿no? Digo, si piensa uno como en las películas de Leni Riefenstahl, digo, que hizo para el nazismo, pues, ¿no? O sea, lo que significa como un medio de propaganda potente, hermoso, además, ¿no? Irónicamente, muy hermoso al servicio de uno de los dictadores más crueles y sanguinarios de la historia, pues, ¿no? O sea, y sin embargo tiene como esa enorme capacidad. Entonces, digo, me siento muy afortunado de haber nacido en esta época, ¿no? O sea, no quiero pensar que hubiera ocurrido si hubiera nacido en el siglo XIX, quizás estaría con una linterna mágica tratando de contar historias, ¿no? Sí. Pero esta posibilidad como de que a través, no solamente de las historias, digo, porque las historias quizás sea como el punto más convencional de encuentro, sino a través del poder de un lenguaje, ¿no? Que ha construido como el cine, pues, ¿no? Digo, uno puede experimentar, uno puede aleccionar si es necesario, uno puede hacer propaganda, uno puede, digamos, encontrarse socialmente, etcétera. Pues, ¿no? Efectivamente, y transmitir emociones, transmitir empatía también, ponernos en los zapatos del otro, ¿no? En la construcción de personajes, que es propio y característico del cine de ficción, pero tú en tu carrera como cineasta pues te has movido tanto en el documental como en la ficción, y la incorporación de diferentes tipos de cines también en un contexto didáctico pues puede ser muy enriquecedor para la experiencia de aprendizaje del alumno o la estrategia de enseñanza de cualquier maestro. Entonces, hablando con el Roberto Fiesco, maestro, ¿cómo es tu estrategia didáctica con tus alumnos en la materia de producción audiovisual? ¿Qué tipo de películas les llevas de ejemplos o qué utilización haces del cine en tus clases? Fíjate que pensaría, digamos, como en dos líneas. La primera tiene que ver con que la industria para la que pretendo que estemos preparados es nuestra industria local, pues, ¿no? Entonces, digamos, muchos de los ejemplos tienen que ver con películas que están en cartelera en ese momento. Y eso me parece que es fundamental porque anualmente hago una encuesta con el grupo que me toca darle clase y de pronto siempre pregunto, ¿cuántas películas mexicanas fueron a ver al cine el año pasado? Pues, ¿no? El promedio en cada grupo no pasa de una película y media, pues, ¿no? O sea, es decir, es un promedio bajísimo. Y puedes decir, claro, yo no voy a ir a ver una película con Omar Chaparro y Martí Gareda, o yo no voy a ir a ver esta película que me parece una payasada. Puede ser, pues, ¿no? Pero entonces yo siempre pienso, ¿para qué industria pretenden trabajar? O sea, si pretendes trabajar para la industria de Hong Kong, increíble, películas de Hong Kong, ojalá que cuando termine la escuela te vayas para allá. Si quieres trabajar para la industria gringa, lo mismo, pues, ¿no? Digo, pero si no sabemos qué se hace en nuestro país, aunque pretendamos cambiarlo, aunque pretendamos asimilarnos a esa industria, digamos que me parece gravísimo. Entonces, por eso casi todos los ejemplos que doy tienen que ver con eso, pues, ¿no? Tienen que ver
con las películas que hay, digamos, en ese último año en cartelera, pensando que son referentes comunes que podamos tener, pues, ¿no? Digamos, eso hace que de alguna manera ellos vayan acercándose a una idea de cine mexicano, a una idea de industria que tendrían que entender, según mi perspectiva como docente. Y el otro lado tiene que ver ya con ejemplos prácticos que tienen que ver con la aplicación de formatos, la aplicación de esta metodología o de esta suerte de sistema, pues, ¿no? Digo, que uno va aplicando desde la concepción de la idea, la escritura del guión, el desglose de necesidades de producción a través de un breakdown, el plan de rodaje, el presupuesto, etcétera. Es decir, toda esa serie de elementos que van a ser como el pan de cada día en tu trabajo de producción, y no solamente para los productores, sino para los directores, para los fotógrafos, etcétera, y que bueno, ahí sí tenemos ejemplos como muy concretos, pues no, trabajar directamente sobre un guión de algo que ya esté filmado, sobre todo de cortometraje, porque no olvidemos también que hoy la ENAC, bueno, y siempre el CUEC, ha sido como una escuela que sobre todo produce películas en formatos breves, pues, ¿no? Entonces, digamos que acercarlos a esta dinámica, digamos, de alguna manera industrial, a través de los ejemplos y a través, digamos, como de lo que vemos en clase, que puede aplicarse a cualquier tipo de duración, pero cuando hacemos un ejemplo práctico, digamos que ahí sí lo concentramos en un cortometraje. Trabajo sobre todo con dos, pues, ¿no? Con 40 grados a la sombra, un cortometraje de Flavio González Mello, que en su momento ganó el premio a Mejor Corto en Huesca, etcétera, pues, ¿no? Y que me parece un cortometraje muy complicado, fue un corto que yo produje, muy complicado de hacer, donde cometimos un montón de errores, donde tomamos quizás no las mejores decisiones, y a mí me parece que es uno de los trabajos de los que más he aprendido y a los que les tengo más aprecio, porque además al final el resultado es un resultado que me parece muy notable, pues, ¿no? Y otro corto que yo no escribí, que se llama Estatuas, sin embargo dirigí, y que bueno, es otra forma de producir, porque era un corto, ambos eran cortos producidos por el IMCINE, pues, ¿no? Del concurso de cortometrajes, y entonces, de alguna manera, Estatuas, que es un trabajo donde cada secuencia ocurre en un espacio distinto, me parece también como muy interesante para que ellos puedan trabajar sobre todo un plan de rodaje, etcétera, sobre cómo diseñar o planear como una estrategia de trabajo a partir de estos dos ejemplos, uno fuera de la Ciudad de México y uno dentro de la Ciudad de México, entonces digamos que son como los dos sobre los cuales más me concentro, y que me parece que es una gran herramienta porque primero estos trabajos, sobre todo los cortos, son una especulación, pues, ¿no? O sea, conocen el guión y van avanzando, digamos, como en los pasos, y el verlo en realidad es prácticamente como la última clase, es como verificar que lo que ellos diseñaron, pues, ¿no? O sea, cómo se aplicó en la praxis, cómo se aplicó de manera real. Y bueno, ahí hablamos ya finalmente de cómo ocurrió realmente la experiencia de hacer ese trabajo. Perfecto. De lo que nos estás compartiendo se infieren muchas cosas, pero una de las que yo destacaría, por ejemplo, es que se aprende tanto analizando el cine y viendo el cine como haciendo cine, ¿no? Llevar a cabo un ejercicio, que no es necesario que seamos estudiantes de cine o expertos en cine. Hoy día con un teléfono y con 2 o 3 conocimientos básicos se pueden hacer ejercicios audiovisuales de extraordinaria calidad, y es algo que a mí, pues, personalmente me gustaría contagiar a cualquier maestro, no solo a los de las escuelas de arte o de cine. Entonces, cuéntanos, otra vez volviendo a tu experiencia de estudiantes en las distintas materias, ¿qué cosas aprendías haciendo cine que no necesariamente estuvieran relacionadas con el mundo del cine? Uy, qué complicado. Pues bueno, pienso justamente como en cómo generar una atmósfera de rodaje, por ejemplo, que eso es algo que como director y como productor ha sido algo que me ha importado muchísimo prácticamente desde que estaba en la escuela. Es decir, cómo diseñas un esquema de producción, un esquema de trabajo para cada proyecto en particular. Y eso lo recuerdo mucho, digamos, como de las materias de realización que tenía en el CUEC. ¿Qué maestros, por ejemplo, recuerdas? Con cariño o sin él, digo, por supuesto Alfredo Yoskovics, que fue pues es una presencia definitiva para cualquiera que haya pasado por el CUEC en ese momento. ¿Y cómo eran las actividades? Pues digamos, había 2 días dedicados a hacer rodajes, digamos, como en la escuela, cada semana, pues, ¿no? O sea, para probar distintas cosas que él nos iba enseñando. Él es el maestro más represor que tuve, sin duda, uno de los más crueles y difíciles, ¿no? Hay cosas que le agradezco, hay cosas que no le agradezco nada y que me parece, digo, lo he dicho públicamente, así que esto no es como ningún secreto. Tuvimos muchos problemas como
como a lo largo de la vida, y tuvimos otros momentos de enorme empatía, pues, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, también cómo veníamos de esta educación súper tradicional que nos daba Alfredo, y cómo de pronto la clase de Jorge Ayala Blanco, quizás el crítico más importante que tiene este país, el crítico cinematográfico, nos daba clases de lenguaje o nos daba clases de historia del lenguaje, ¿no? Y que eran clases apabullantes y gloriosas, de magníficas, de ver películas con él y de analizar esas películas, ¿no? Y quizás aprendí mucho más de realización viendo películas que haciendo las películas. Eso fue como enormemente curioso, porque además recuerdo que él se burlaba muchísimo de Alfredo y nos decía que, o sea, están aplicando un lenguaje pre-Griffith, ¿no? O sea, dice, Griffith es quien inventó el lenguaje, ¿no? En los años 10 del siglo pasado, y entonces él decía que lo que Alfredo nos enseñaba era el lenguaje pre-Griffith, ¿no? Que me parecía una broma genial, pues, ¿no? Y de alguna manera lo era, pues, ¿no? Haciendo alguna clase de esos ejercicios, pues, ¿no? Entonces, pensaba como este balance entre lo que uno hacía, pues, ¿no? Contra lo que uno veía y analizaba, pues, ¿no? O sea, al final tenía que llevarnos a una conclusión, que eso era quizás lo más interesante y que era lo que tratabas de probar cuando hacías ejercicios de expresión personal. Al final, el CUEC en ese momento y hoy es una escuela que beneficia muchísimo la práctica cinematográfica, ¿no? Donde la práctica es una de las zonas claves, pues, ¿no? de la escuela, donde las clases se paran para que comience el periodo de rodajes y de postproducción de las películas de los estudiantes. Entonces, digo, sí creo que es el momento clave para cualquier cineasta, pues, ¿no? El hacer. Pero también el ver, y también el analizar, y también el construir alrededor de eso, ¿no? Entonces, digo, sí creo que como estudiante agradezco mucho este balance, pues, ¿no? O sea, y eso me volvió quizás un cinéfilo mucho más exigente, que se abrió, evidentemente, a muchas otras posibilidades como espectador, pues, ¿no? Digo, y que recuerdo muchísimo la frase de un maestro de edición que nos decía, ahora que entran al CUEC, van a morir como espectadores, ya no van a disfrutar las películas de la misma manera, porque ustedes ya van a estar fijándose en el movimiento de la cámara, o en la iluminación, o en el trabajo del actor, etcétera. Y a mí, al contrario, me parece que lejos de arruinar mi experiencia como espectador, enriqueció mi experiencia como espectador, ¿no? Porque el mecanismo de análisis es permanente cuando uno está viendo la película, y eso hace que el gozo estético a veces sea mucho mayor y sea mucho más disfrutable. Vamos a retomar esto en unos minutos, Okay. porque me parece que es sumamente interesante que integremos estas reflexiones al uso didáctico del cine. ¿Cómo es necesario tener conocimientos previos de la película, del análisis cinematográfico, para que sea verdaderamente una experiencia muy enriquecedora? Vamos a ir a una breve pausa y continuamos con Roberto Fiesco. ¿Tuviste alguna materia de cine o algún profesor que les pusiera películas para algunas materias? Sí, de hecho sí, en la universidad nuestros maestros utilizaban algunos segmentos de películas para apoyar su materia, sobre todo de cine de arte. En la carrera que estudié es de diseño, entonces sí utilizaban un poco sobre la historia del cine, y en particular el cine de arte para revisar pues las tomas o dirección de arte, fotografía, color. ¿Crees que sea importante este tipo de métodos para la educación? Sí, actualmente yo creo que es algo muy importante, ya que las personas utilizamos más los medios audiovisuales, fotografía, video, que son con los que interactuamos más y nos atrapan más. ¿Qué ingredientes crees que deba contener una película, o los elementos para que, bueno, pueda ser una película buena, atractiva? Yo creo que principalmente la fotografía, dirección de arte, que sería otro de los elementos, el color y la narrativa, son, pienso, los principales. Sí, en otras materias como de historia, principalmente, ahí sí han retomado mucho las películas como método de enseñanza. También en otras materias como investigación o argumentación. Bueno, a una que puedo recordar en este momento para la clase de argumentación fue 12 hombres en pugna, y esta parte estaba un poco más orientada a romper como los prejuicios que puede haber al querer hacer algo, que aunque algo pueda parecer evidente, pues ver que si investigamos, que si analizamos, que si vemos un poco más allá, siempre desde la paciencia, pues se pueden llegar a ciertos mejores resultados de alguna manera.
Sí, siempre es importante, ¿no? Todos estos términos. Oye, ¿qué crees o cuáles crees que sean los elementos básicos, los ingredientes que debe tener una película? Bueno, pues lo que yo podría considerar pues es la estructura, la trama, la narrativa, cómo se desarrolla, si hay cambios muy importantes del narrador, no sé, consideraría que eso es algo de lo elemental porque no sé demasiado en esos términos. Este programa ha sido interactivo desde el principio y aunque esta sea nuestra última entrega, no íbamos a hacer menos, así que te invito a participar respondiendo a la siguiente trivia y puedas optar a uno de los increíbles premios que ofrecemos de la Facultad de Artes y Diseño. La trivia es la siguiente. La Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM tiene uno de los acervos fílmicos más importantes de América Latina. ¿Cómo se le conoce comúnmente a este acervo cinematográfico tan importante que pertenece a la UNAM? Si sabes la respuesta, comunícate por teléfono, por correo electrónico o por redes sociales con el programa y te avisaremos si resultas ganador de uno de nuestros increíbles premios. Ya estamos de regreso en este segundo segmento de entrevista al cineasta Roberto Fiesco, no sin antes recordarte que por favor contactes con el programa por teléfono, correo electrónico o las redes sociales. Roberto, estábamos hablando anteriormente de la importancia que tiene el hacer un análisis previo a veces, ¿no? en el cine o las películas que queremos abordar, sobre todo si queremos que sea una experiencia didáctica con nuestros alumnos, ¿conviene tener un marco de referencia previo? A mí me parece que ayuda muchísimo. Te contaba un poco fuera del aire que parte como de mi aproximación al cine tenía que ver muchísimo con la lectura. Es decir, yo leí mucho más acerca de películas antes de ver esas películas, ¿no? Leía revistas donde venía crítica de cine. Recuerdo unos libros que marcaron profundamente mi vida. Godard Polémico, un libro de Romain Gubern, cuando no había visto jamás una película de Godard, ¿no? Un libro muy pequeñito y que sin embargo era un libro deliciosamente escrito que me aproximó, digamos, teóricamente como a un cineasta, que eso me pareció súper interesante. Entonces, claro, al momento de enfrentarme con la primera película que afortunadamente fue Sin Aliento, ¿no? Digamos, yo ya tenía un marco de referencia acerca de ese cineasta. Y me acuerdo que vi Sin Aliento y después vi Todo va bien, que es una película de algunos años después, que es un poco una película de ruptura, ¿no? Entonces, de alguna manera ya entendía que en medio de eso habían pasado otras cosas, pues, ¿no? Digo, eso ocurrió antes de entrar al CUEC. Entonces, pienso que por supuesto hay una serie de elementos que ayudan evidentemente al goce, insisto. Yo no diría a la comprensión, yo no diría como al entendimiento de las películas, o sea, me parece que las películas se explican un poco por sí mismas, pero si tu marco de referencia es un poco más amplio, evidentemente que los elementos que puedes notar, los elementos que puedes disfrutar, a veces se enriquecen y eso me parece que es como muy poderoso. Y lo puede enriquecer no solamente una lectura, lo enriquece por supuesto una clase, lo enriquece, me acuerdo mucho Manuel López Monroy, que fue otro maestro fundamental para mí en el CUEC, que era nuestro maestro de guión, que de pronto, claro, estudiantes que nosotros éramos, que decía, bueno, como en La noche de Antonioni, ¿no? Y hacía, por supuesto, una pausa dramática, el maestro súper hábil, le decía, todos han visto La noche de Antonioni, ¿no? Silencio. ¿Quién ha visto La noche de Antonioni?
Nadie, ¿no? Entonces recuerdo que yo con lápiz anotaba en la orilla de mi cuaderno La noche de Antonioni, pues, ¿no? Que quizás era la primera vez que la oía mencionar, pues, ¿no? Y claro, cuando después había la posibilidad de verla, ¿no? Que en ese momento no había, desafortunadamente, como las enormes posibilidades que hay de encontrar hoy, pues prácticamente cualquier película en internet, ¿no? O sea, sino perseguirla cuando a alguien se le ocurriera programarla en algún cineclub, bueno, era correr precisamente a verla, pero él ya nos había de alguna manera explicado, dado un ejemplo acerca de la película, lo cual enriquecía profundamente, digamos, el concepto que él quería mostrar, ¿no? O cuando te daban una asesoría de cualquier tipo de materia o te dan una serie de referentes que sigues aplicando también profesionalmente. Recuerdo siempre cuando el fotógrafo llega al momento de iniciar una película, antes de iniciar el rodaje en la preproducción, y te dice, bueno, ¿cuáles son tus referentes? Recuerdo, por ejemplo, trabajando con Ripstein y que su fotógrafo era Alejandro Cantú, diciéndole, yo quiero hacer una película como Shanghai Express de Stenberg, ¿no? Y ese es el blanco y negro que quiero, un blanco y negro expresionista, pero pasado por el tamiz del cine norteamericano, pues, ¿no? Entonces, grandes sombras, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la experiencia de ver esta película fantástica con Marlene Dietrich, ¿no? Digamos como que enriquecía de alguna manera como el punto de vista de todos los que íbamos a hacer la película, ¿no? Es decir, tenemos un lenguaje común, hay un referente común que está viniendo del mismo cine para enriquecer todavía la experiencia de hacer las películas. Entonces, digo, sí creo que cualquier referente es importante, pues, ¿no? Claro. O sea, digo, hasta la conversación misma con alguien que de pronto te devela y te dice, claro, 1917 de San Méndez, digo, el otro día que la vi con un amigo que me decía, es como ver un videojuego, ¿no? Es como ver un videojuego donde vas pasando pruebas y entonces, claro, te ataca el dragón, brincas el foso, digamos, del monstruo que está bajo el agua, y es un poco la estructura de la película, y por eso me parece que es una película que seduce mucho a públicos jóvenes, ¿no? O sea, como decir, son personajes que van pasando pruebas y que el carácter de los personajes no te importa, te interesa la acción, pues, Claro. ¿no? Entonces, dices, claro, desde esa óptica, esa conversación me cambió un poco la perspectiva de la película y dije, ahora entiendo por qué el mecanismo de seducción que tiene una película como la de San Méndez. Claro, en este programa nos encanta dar recomendaciones y sugerencias a los maestros que nos están viendo acerca de cómo pueden hacer ellos un buen uso del cine sin necesidad de que sean expertos en cine. Entonces creo que hemos dado con uno que me parece que es clave, y es que tengan conocimientos previos de las películas o de la película que van a proyectar con sus alumnos, para que de algún modo sean capaces de contagiar y de transmitir una emoción o un grado de euforia por la película que van a usar, que eso me parece que es muy, muy valioso y muy importante. Pero además, otro tipo de recomendaciones que a lo mejor tú nos puedes ayudar, Roberto, las películas que usas con tus alumnos, ¿se las proyectas en clases o pides que vayan a verlas a las salas de cine o que las vean en casa? ¿Te da exactamente igual? ¿Cómo crees que debería ser una proyección para que pueda ser bien aprovechada? Ambas cosas. Hay que mandarlos al cine, o sea, me parece que la experiencia de la sala cinematográfica es una experiencia que siempre vale la pena, pues, ¿no? Entonces, cuando hablo de todos estos referentes de películas mexicanas, como además soy alguien que está muy actualizado en ese sentido, porque tengo un programa de radio dedicado al cine mexicano, pero también porque hay un verdadero gusto por ver. Siempre pienso que a veces en las películas más malas están las mejores ideas, ¿no? Digo, esa no es una frase mía, es una frase de algún gran cineasta. Digo, y sí lo creo, siempre vas al cine esperando ver ese momento de verdad que te pueda apasionar, así sea en Luz Silenciosa de Arraigadas o en Cindy la Regia de Catalina Aguilar Mastretta, pues, ¿no? O sea, digo, hay buenas ideas en todos lados y a veces un poco nuestra misión es encontrarlas. Entonces, digamos, siempre recomiendo que la gente vaya a ver las películas, pero también en clase, digo, y la ventaja un poco del CUEC es que tenemos salas de proyección, entonces hay la posibilidad de ver las películas como en un buen estado. Claro, la especificidad también del trabajo de las materias en una escuela como la ENAC, ¿no? Hace que también, digamos, haya materias donde sea pues una obligación ver las películas in situ en la escuela, pues, ¿no? O sea, decir, vamos a ver esta película y vamos a analizarla al final, pues, ¿no? Hay evidentemente materias más prácticas, hay evidentemente materias más teóricas, pero digamos, dado que el campo de conocimiento cinematográfico está desglosado en una cantidad infinita de materias, diría yo, ¿no? Digo, hay esa posibilidad, por supuesto, de poder proyectar o no proyectar, o simplemente hablar de películas, y a lo mejor son películas que se conectan con otras materias, que eso también a veces es muy interesante. Es decir, cuando uno habla de cierto referente, es un referente que ya se vio en otro lugar, pues, ¿no? Si tratáramos de recomendar como es esta posibilidad, no solamente para la enseñanza cinematográfica audiovisual, sino para cualquier otro tipo de carrera, cualquier otro tipo de posibilidad, me parece que, como decía hace rato, hay películas que abren debates, pues, ¿no? O sea, y hay películas que abren debates
en el campo de la ingeniería, en el campo de la química, en el campo de las matemáticas, en el campo de la literatura, por supuesto, ¿no? En fin, creo que hay películas para todo tipo de materias, eso es también lo fantástico y lo riquísimo del cine. Uno de mis primeros trabajos en la vida, egresando precisamente del CUEC, fue presentar películas en los SHs, ¿no? Yo tenía, no sé, 22 años y recorría los SHs presentando ciclos de películas que hacían de... Era el momento en que se cumplían 100 años del cine, imagínate, o sea, hace un buen rato que eso ocurrió, ¿no? Y recuerdo que iba con estudiantes de preparatorias, bueno, SSHs, pues, ¿no? Y era de alguna manera comunicar, pues, ¿no? O sea, que estos ciclos de películas que se habían armado, que tenían, pues, películas de Fellini, Hitchcock, etcétera, pues, ¿no? Eran muy variados, pues, ¿no? O sea, probablemente enfrentarlos por primera vez a determinados títulos, a determinados corrientes, pues, ¿no? Entonces, trataba de hacer como un contexto más bien amplio. Yo era un chamaco, pues, ¿no? Y sin embargo, con ciertas lecturas trataba de hacer como un contexto más bien amplio. Y al final recuerdo que esta idea de cine debate, que además pues prácticamente no existe un poco hoy, ya casi en ningún lugar, y que bueno, hasta ese momento todavía había como esa posibilidad, permitía que al final, pues, ¿no? O sea, esta posibilidad de poder hablar y decir, oiga, en esta película, bueno, oiga no, porque era un chavo, pues, no, oye, en esta película no crees que bla, 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 bueno, sí, y podías establecer conversaciones que iban más allá de lo que pasaba en la pantalla, ¿no? Claro. Qué experiencia tan increíble y como bien dices, qué lamentable que no se dé tan frecuentemente hoy día. Creo que es un experimento, si se puede llamar así, que se debería de llevar a cabo, no solo en los SHs, en cualquier escuela. Desde... Pero es que el paradigma de nuestro acercamiento como espectadores al cine también cambió. Las plataformas digitales han modificado completamente la manera como nos acercamos al cine. Pero igual para abrir esos espacios de debate y de reflexión, Claro, es sumamente importante la socialización, el poder platicar luego la película con alguien, discutirla, debatirla. Bueno, compártanos su opinión en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter o en el correo electrónico respecto a este tema, y después de esta breve pausa seguiremos conversando con el cineasta Roberto Fiesco. Para este programa te recomendamos Roman Goubert, Historia del cine. Se trata de un texto escrito hace más de 50 años, que es casi la mitad de la historia del cine, pero se trata de la primera aproximación a la materia que tiene en cuenta el trasfondo sociopolítico, es decir, que hablando de directores, películas y cinematografías nacionales, al final también habla de las sociedades y sus conflictos. Sego du Gondieu, Cero en conducta, obra maestra donde Jean Vigo retrata sus recuerdos infantiles a través de la historia de 4 jóvenes estudiantes franceses que, sujetos a un estricto régimen escolar, deciden rebelarse contra la institución. Filme prohibido en Francia en su estreno por su presunto mensaje antipatriótico. Estamos de regreso con el cineasta Roberto Fiesco y te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotros o incluso con él mismo por correo electrónico, redes sociales y teléfono del programa. Ahora, Roberto, para ir cerrando, cuéntanos cómo ha sido a lo largo de tu trayectoria como docente, tus experiencias con tus alumnos utilizando todo tipo de ejemplos de películas mexicanas que nos has compartido, que nos has dicho que les invitas a ir al cine a ver películas mexicanas. ¿Ha habido algún alumno que te haya dicho, profe, haber visto esta película me ha transformado, me ha cambiado la vida? No recuerdo si tan así, pero sí creo que sí modifica su percepción del medio al que pretenden entrar, sobre todo tratándose de una escuela de cine, pues, ¿no? Digo, y sí creo que sí hay algo que se va modificando. Digo, sí me han dicho cosas terribles, así de, ¿por qué fuimos a ver esta película? O esta película es un asco. Digo, normalmente pasa mucho con muchas películas mexicanas, ¿no? Y sin embargo, siempre reivindico la idea de que verlas, pues, ¿no? Es parte de su formación y es prácticamente una obligación, pues, ¿no? El hacerlo. Sí creo que hay hoy como una transversalidad, digamos, como en la manera como nos acercamos a las imágenes en movimiento, ¿no? Digo, y que
obligarlos a ir a la sala oscura a disfrutar de una película, pues no necesariamente es quizás lo que ellos más disfrutan hoy, pues, ¿no? Digo, por costos, digamos, por mil razones, tiempos, ¿no? desplazamientos. Exacto, pues, ¿no? O sea, y que por supuesto que prefieren ver películas en dispositivos móviles, en computadoras, en la pantalla de su casa, etcétera. Yo igual soy un espectador formado como a la antigua, pues, ¿no? Y sigo pensando que ir a ver una película en una sala cinematográfica, pues es enormemente gozoso, pues, ¿no? Y comer palomitas y tu refresco y tus nachos y todas esas cosas. Soy fan, digamos, como de lo que significa la experiencia. Incluso estar en la fila de la taquilla y tener oportunidad de conocer a alguien. Pues no me ha ocurrido tan así. Quizás en mis etapas cineclubistas, probablemente sí, hoy, digamos, como las grandes cadenas, los corporativos, no permiten mucho como ese espacio de socialización, pero bueno, o sea, sí sigo pensando que eso, y no soy muy de plataformas digitales, aunque reivindico completamente su existencia y la posibilidad de acercarse a los contenidos desde ese lugar, pues, ¿no? Nadie me ha lamentado todavía por ver una película, pero no dudo que pase en algún momento. Yo me acuerdo mucho en el CUEC, cuando era estudiante, de José Felipe Coria, que era nuestro maestro de Historia del Cine Mexicano, un maestro magnífico, mandándonos a ver Octagón y Atlantis, ¿no? Una película de luchadores, espeluznante, no sé qué, que me acuerdo que la vi en el cine Chapultepec, que ya no existe, sobre Paseo de la Reforma, ¿no? Y de decir, bueno, ¿por qué nos mandó a ver esto, no? Y sin embargo, valía muchísimo la pena, pues, ¿no? Y después, cuando hablamos de los cortos que vemos en clase, pues digamos que ahí sí la experiencia siempre es como mucho más sorprendente, ¿no? Como decir, ok, estuvimos analizando un guión, trabajamos sobre él, identificamos sus necesidades, diseñamos una estrategia de producción para hacerlo, y de pronto ver cómo se resolvió siempre es como de, ok, claro, no lo había pensado de esa manera, o aquí hay una solución formal, o una solución de locaciones, o de casting que no había pensado de esa manera, y que de pronto confrontarlo en pantalla, pues siempre, por supuesto, que enriquece la experiencia. Entonces, digo, sí creo que, bueno, como decíamos, en este caso, la enseñanza cinematográfica, pues evidentemente está muy vinculada como a la exhibición, a la proyección de películas, pues no, o sea, pero me parece que cualquier otro tipo de enseñanza también podría estarlo, y eso es algo que me parece que enriquece los lenguajes un poco de todos, enriquece los puntos de vista, y creo que pues sería altamente recomendable. Y pensando nuevamente en los alumnos, en un ejercicio de ciencia ficción, en un hipotético escenario de que fuéramos capaces de llevar a tus alumnos a la diégesis de una película de ficción, de cualquier película de la historia del cine, para que vivieran dentro de esa diégesis pero sin participar, solo observando, ¿qué película o películas te gustaría elegir para llevarte a tus alumnos a que aprendan cosas dentro de esa película? Qué pregunta más complicada. No sé, hacia bote pronto se me ocurre, digo, hay una serie de realidades que el alumno de cine, que normalmente son alumnos que pertenecen a un estrato social medio alto, ¿no? Lo digo de las escuelas públicas en específico en México, tanto hoy del ENAC como del CCC, pues, ¿no? O sea, son alumnos que tienen de pronto muy poco contacto con realidades que vayan más allá de sus colonias y de sus colegios, ¿no? Y entonces, así a bote pronto, la primera película que se me ocurre pensar es así tal cual Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿no? O sea, como una experiencia extrema, o sea, de pensar como en estas ciudades perdidas y que hoy están algunas de ellas muy lejos, digamos, como el centro de nuestra ciudad, y que sin embargo en esa película estaban abajo del puente de Nonualco, ¿no? O sea, es decir, en el perímetro, un perímetro muy cercano al centro de la ciudad, y que sin embargo estaban ahí al lado de las vías del tren, estaban estas casas de madera, casuchas, o sea, una realidad que no se parece nada a la realidad del estudiante de cine. Entonces, me encantaría, digo, yo a mí mismo, por supuesto, pues, ¿no? O sea, pero sobre todo pensar que podemos acercarnos a unas realidades que van más allá como de su idea muy preestablecida de la clase media y la clase media alta, pues, ¿no? Y enfrentarlos a ese otro mundo, pues, ¿no? O sea, que al mundo directamente de capas sociales, de estratos mucho más abajo de los suyos. Entonces, eso me encantaría que pudiéramos hacerlo. Claro, seguramente a Buñuel no le haría tanta gracia, pero... irnos a meter a su rodaje. Sería sin Seguro, duda no. Inolvidable esa experiencia. Exacto. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué otro tipo de recursos, ya sea hipermedia o audiovisuales, incorporarías en tus clases y por qué? ¿Por qué consideras que ir variando los recursos didácticos, los formatos de los recursos didácticos para nuestros alumnos puede ser enriquecedor?
Pues me parece que los hace más, hoy por hoy, digo, los alumnos a los que les damos clase a nivel universitario son chavos que tienen 20 años y que crecieron básicamente con el internet, digamos, todo el tiempo, pues, ¿no? Están mucho más familiarizados con estos dispositivos de lo que la gente, por lo menos de mi generación, lo estaba, pues, ¿no? Entonces, es evidente que ellos entienden de una manera mucho más veloz, pues, ¿no? Estos mecanismos, claro. ¿Qué ocurre con ello también? Que hay como una dispersión mucho mayor, pues, ¿no? Hay la necesidad de picar para avanzar, pues, ¿no? O sea, y ver y sorprenderse y tal, pues, ¿no? Me pasó hace poco haciendo un corto de realidad virtual, bueno, de 360 grados, ¿no? O sea, que el Festival de Guanajuato nos invitó a 3 cineastas a hacer experiencias de realidad virtual, pues, ¿no? Y que era muy interesante pensar cómo las imágenes no podían durar más de 8 segundos, pues, ¿no? O sea, porque el usuario, pues, ¿no? O sea, ya había dominado, digamos, los 360 grados del espacio, pues, ¿no? O sea, así de veloz es hoy nuestro interés. Y eso pasa también un poco con las clases, pues, ¿no? O sea, digo, nosotros proyectamos muchas cosas en la materia de producción, pues, ¿no? O sea, y tratamos de hacer que esos formatos, el formato del breakdown, el formato del presupuesto, pues, ¿no? O sea, digo, desde una computadora es mucho más fácil entenderlo. Veo en el Cueca maestros que a mí me dieron clase que siguen usando, por ejemplo, proyectores de cuerpos opacos, que me parece así la cosa más antidiluviana de la Tierra. A mí mismo me lo parecía cuando era estudiante y que sin embargo siguen haciéndolo. Me parece muy curioso, pues, ¿no? O sea, y me parece también muy curioso que hay herramientas didácticas. Es como mandar a alguien a la papelería a comprar la monografía, ¿no? O sea, no sé si eso exista todavía, o sea, pero la estampita de José María Morelos, pues, ¿no? O sea, cuando pones José María Morelos en internet y te van a aparecer todas las biografías del mundo, pues, ¿no? Entonces, digamos que sí uno tendría que estar actualizando constantemente eso, pues, ¿no? O sea, sin embargo, lo que ocurre específicamente con la materia de producción es que hay muchos elementos o muchos formatos, pues, ¿no? O sea, que son formatos que existen, digamos, en su origen desde hace más de 100 años, pues, ¿no? Y que siguen siendo prácticos, que siguen siendo eficaces, que además son más o menos una norma si uno quiere elaborar una carpeta para solicitar fondos privados o públicos, etcétera. Entonces, digamos que de pronto es mucho más fácil, por supuesto, proyectarlos, pues, ¿no? O sea, digo, yo recuerdo que mi primer presupuesto lo hice a mano en una clase, mi primer breakdown era subrayando con colores, con colores de lápiz, el guión, y luego pasando eso con mi pluma en unas hojas, o sea, ya nada de eso existe, ¿no? O sea, y afortunadamente, pues bueno, podemos tener herramientas mucho más eficaces y programas dedicados específicamente a la materia. Bueno, Roberto, el tiempo pasa volando cuando se trata de hablar de temas tan apasionantes y más con un invitado de lujo como tú. Gracias por ser además un presentador y un conductor de lujo, Mario. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes también por estar atrás de la pantalla. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí este programa. Déjennos sus comentarios en el correo electrónico o en las redes sociales o por teléfono y esperamos verlos próximamente. Bueno amigos, con esto hemos finalizado nuestra primera temporada de la serie Entre la butaca y el pizarrón, los usos didácticos del cine. Espero que lo hayan disfrutado, sobre todo esta última entrevista con el maestro Roberto Fiesco, que nos ha compartido un montón de experiencias y de recomendaciones para un buen uso didáctico del cine. También quisiera concluir agradeciendo a la Facultad de Artes y Diseños y a la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM por haber hecho posible este programa, y a ti animarte que no tengas miedo de utilizar tus películas favoritas o tus directores preferidos en las clases, en tus asignaturas, sea cuales sean. Lo único que tienes que tener en cuenta es hacer un buen análisis cinematográfico y poner en relación el contenido de la película
el mensaje, la historia o los documentales que quieras utilizar con objetivos de aprendizaje en una secuencia didáctica lógica y coherente. Espero que nos acompañes en próximas temporadas y que nos compartas tus experiencias poniéndote en contacto por correo electrónico, por teléfono o por redes sociales, y que sigas disfrutando de una vida llena de cine.